Bueno, entonces, lo que nosotros teníamos que hacer para la clase de hoy era un contador ascendente con el microcontrolador y con el display LCD. Nosotros lo que habíamos estado viendo era el contador ascendente y descendente a través de todo automático o con interrupciones. Lo habíamos visto con lo que era la parte de multiplexación. Acá lo que estamos haciendo es trabajar, pero con display LCD, que no es lo mismo que la multiplexación. Entonces, primero vamos a ver cómo funciona. ¿Sí? Nosotros tenemos ahí el contador. En este caso, utilicé un display de 16x4 porque necesitaba un renglón más que nada para que ustedes vieran cómo se iba incrementando el contador de a uno. Yo esto lo que podría haber hecho es hacer una especie de presentación con desplazamiento, como mostramos en la clase pasada, y después, bueno, borrar el display y mostrar cómo se iba incrementando ese contador. Ahora, nosotros lo que era el programa anterior, lo que hacíamos era incrementar el contador y a través de la multiplexación nosotros íbamos viendo cómo se incrementaba en los displays de 7 segmentos. Acá es un poco más eh, complicado el tema del contador. Hay algunos que me presentaron el trabajo con todos textos, ¿sí? Nosotros podíamos ingresar textos, como está acá, ¿sí? Nosotros acá podíamos definíamos el texto y después lo mostrábamos en el SD. Bueno, lo que varios hicieron fue crear, crear Hola, 100, profe, buen día. hola Daniel, buen día, crear 100, eh, 100 entradas de texto y lo iba mostrando en el display. Sí, eso está mal, no es la forma correcta y no es lo que se estaba buscando. Entonces vamos a comenzar a ver cómo se hace este programa. Nosotros ahí vemos bueno, que se va incrementando de a uno, se incrementa de a uno, se incrementa de a uno, hasta llegar a 59. Ahí vamos a ver qué es lo que sucede cuando llega a 59. Obviamente se va a volver a cero. Bueno, y ahí comienza la cuenta nuevamente. Nosotros acá lo que tenemos, bueno, es el master clear, que en cualquier momento presionándolo, esto vuelve a comenzar la cuenta en cero. Entonces, vamos a observar el programa, cómo es que tiene que quedar. Nosotros tenemos acá todo lo que son los módulos de conexiones del LCD, cómo es que nosotros direccionamos todas esas entradas-salidas para que en el display de 4 bits se displaye lo que nosotros queremos ver. Entonces, yo lo que hago acá es estoy definiendo el bit que tengo de cada salida y a qué parte del display del LCD vamos a ir. Lo que hablamos la clase pasada es que nosotros teníamos display de 4 y de 8 bits. En este caso, nosotros tenemos un display de 8 bits, pero solo usamos 4. O sea que los otros 4 que nosotros no utilizamos, los vamos a mandar a masa. Y utilizamos únicamente los de 4, de 5, de 6 y de 7.
Entonces, yo voy a decir que el bit RS del LCD va a estar en RC4. El bit de habilitación va a estar en RC5. Y después los datos, que son a donde nosotros vamos a mandar, o sea, de donde nosotros vamos a mandar los datos, va a estar desde RC0, que pertenece a dato 4, hasta RC3, que pertenece a lo que sería dato 7. Entonces, una vez que ya tengo definido eso, yo tengo que hacer el direccionamiento de esos bits. Entonces, yo digo que la dirección del bit RS va a estar en TRIC. Nosotros acá estamos definiendo lo que sería la salida. ¿Sí? TRIC lo toma como salida. El TRIC5 también lo toma como salida. El TRIC0 lo toma como salida. Hasta el TRIC3. Si nosotros vemos acá y observamos, los mismos bits que yo estoy utilizando en lo que es acá la declaración, a dónde va a ir cada uno, los tengo que utilizar acá. ¿Qué pasa si yo no los pongo de la misma manera? Bueno, voy a tener un error y el LCD no va a saber a dónde direccionar y no va a funcionar. Entonces, esto nosotros siempre lo vamos a tener igual. ¿Sí? Esos son los módulos de conexión de lo que sería el LCD. Una vez de que ya tengo hecho lo que sería el módulo de conexión del LCD, vamos a arrancar con los dos textos que yo voy a mostrar, que es TXT1, que es donde yo voy a mostrar contador, y TXT2, que yo voy a mostrar 0 a 59. El texto que se muestra es lo que está entre comillas. ¿Sí? O sea, las comillas no se muestran, se muestra únicamente lo que está dentro de esas comillas. Una vez de que nosotros tenemos ya declarados esos dos textos, vamos a comenzar con nuestro programa principal. Entonces tenemos el void main y comenzamos. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, declaramos la variable de control de display, que va a ser contador, y lo hacemos arrancar en 0. ¿Sí? Esto lo veníamos haciendo siempre, arrancaba en 0 para no arrancar con un número precargado o algo que viniera que quedara del programa anterior. Después vamos a poner una variable tipo char que se va a llamar cadena, y ahora lo vamos a ver qué significa eso, char cadena. Y después, bueno, yo acá asigné la variable char estado 0 porque la idea es a esto asignarle un pulsador para que sea el incremento cada vez que yo hago una interrupción con el pulsador. Entonces, una vez de que hago eso, empiezo a configurar lo que son los puertos como salida, ¿sí? Yo voy a utilizar el TRIS-B y el TRIS-C como salida, entonces lo configuro como 0x00. Recuerden que cuando yo ponía todos los bits en 0, significaba, cuando actuaba sobre el TRIS-B y ponía todos los bits en 0, significaba de que yo iba a utilizar todo como salida. Si yo quería utilizar algo como entrada, directamente lo que hacía era poner un 1 en el bit que yo quisiera como entrada. Y por ejemplo, si yo quiero poner un pulsador, por ejemplo, en RB7, bueno, el bit 7 del puerto B tiene que estar en 1.
Bien, una vez que ya tengo hecho eso, vamos con la inicialización de los puertos, que los hago arrancar siempre en 0, para que, como ya habíamos dicho antes, no aparezca un valor indeseado. ¿Qué es lo próximo que tenemos que hacer una vez de que nosotros ya declaramos, hicimos toda esa declaración de entradas, salidas, pusimos todo en 0 y declaración de variables? Bueno, arrancamos con lo que es la inicialización del display. Esa inicialización del display la hacemos con la sentencia de lsd-init. Si esa sentencia no está, el LCD no se va a inicializar, por lo tanto, no va a funcionar el programa. Ahora, una vez de que yo inicializo ese LCD, lo que tengo que hacer es, primero, limpiar lo que yo tenga en el display LCD. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo paro acá, esto me quedaría cuando yo inicie, o sea, todo esto que dice contador 0594, eso quedaría en el display guardado, por así decirlo. Entonces, cuando yo arranco, lo primero que tengo que hacer es asegurarme de que ese display arranque sin nada, sin ningún carácter, sin nada. Entonces, ¿cómo hago para que esto quede todo limpio? Para que eso quede todo limpio, yo actúo sobre la sentencia de lsd-bajo, ¿sí? lsd-cmd, que significa comando de lsd, lsd clear. Si yo pongo lsd clear, lo que hago es borrar todo lo que tenga dentro en el lsd. Una vez de que ya hice eso, voy a proceder a apagar lo que sería el cursor. ¿Saben lo que es el cursor, chicos? ¿Qué sería, profe? No. No, profe. Bueno, el cursor es esto que nosotros estamos teniendo acá. ¿Ven? La parte esa blanca que está al lado del LCD Clear, que aparece y desaparece. Sí, bueno, Sí, sí. eso es el cursor. Me está indicando en qué parte del renglón yo estoy. Sí, eso yo lo voy corriendo, pero eso se llama cursor. Si yo tuviera eso en el display LCD, yo estaría viendo constantemente, ¿sí? En el LCD es monocromático, yo estaría viendo constantemente acá una rayita negra que se prende y se apaga, se prende y se apaga, ¿sí? Y termina siendo molesto, porque no es o sea, no es un cursor finito, ¿sí? No es finito como está acá. Cuando yo actúo acá en el LCD, ustedes tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, el cursor es del ancho de la O, todo negro, ¿sí? Entonces, tener el cursor ahí, todo negro, prendiendo y apagando, no es lo óptimo y es como molesto. Entonces, para que eso no aparezca, yo tengo que poner el comando para apagar el cursor. ¿Sí? ¿Cuál es el comando? lsd-cmd de command lsd cursor off. Entonces, con esa sentencia, nosotros nos aseguramos de borrar lo que tenga, borrar el cursor, ¿sí? Para que no aparezca en la pantalla. Una vez de que hago eso, ¿sí? Una vez de que ya hice eso, ahí ya voy a empezar a mostrar en el display LCD lo que yo quiero mostrar. ¿Qué es primero lo que quiero mostrar? Los dos textos que yo creé acá arriba. Contador
0 a 59. Entonces vamos a aprovechar ahí los 4 renglones que tenemos del LCD. Yo les había mostrado que a diferencia de el otro display, vamos a buscar (16:2). Ese no es este. Sí, 16:2, fíjense la diferencia entre uno y otro. Cuando nosotros decimos 16:2, en este caso el de arriba que yo estoy usando es un 16:4, nosotros hablamos de 16 es la cantidad de columnas que yo tengo y 2 o 4 es la cantidad de filas, ¿sí? La fila es horizontal, la columna vertical. Entonces yo acá voy a tener 4 filas horizontales, o sea, un renglón, 2 renglones, 3 renglones y 4 renglones, a diferencia de este que voy a tener únicamente 2 renglones. Entonces lo que yo les decía al principio es que si yo hubiera utilizado este display LCD, hubiera tenido que mostrar primero el texto de contador 0 a 59 y después borrar eso para que aparezca la cuenta. Entonces por eso estoy utilizando el display de 16:4. Entonces vamos a ver cómo hago para mostrar en el display esos dos textos. Bueno, para mostrar los que serían los textos, tengo que utilizar la sentencia lcdout, ¿sí? Con lo que sería lcdout, yo voy a mostrar, voy a escribir en el renglón el texto que tengo definido acá arriba. Entonces, ¿cómo hago? Pongo lcd-out y dentro del paréntesis yo tengo 3 posiciones para ubicar las cosas. La primera posición, que es donde está el 1, yo ahí lo que voy a hacer es decir el renglón a donde quiero mostrar ese texto. Como yo acá tengo 1, contador, la palabra contador, va a aparecer en lo que es el primer renglón, ¿sí? Después, en el paso siguiente, cuando yo tengo lcout 2, significa que el segundo texto, 0 a 59, está apareciendo en el segundo renglón, ¿sí? La segunda fila. Cuando yo pongo, ¿sí?, el número siguiente a lcdout, que en este caso es un 6 y arriba es un 5, yo ahí estoy diciendo la posición, o sea, la columna en la cual voy a arrancar. Entonces, si yo acá pudiera ver, le pudiera aumentar el contraste, si yo acá lo aumento el contraste no se nota porque es una simulación, pero cuando esto lo armamos nosotros en Protoboard, cuando aumento el contraste, todo esto se empieza a poner todo mucho más negro. Entonces, yo ahí podría observar que tengo una columna, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas, y en la quinta columna es donde arranca la palabra contador, ¿sí? O sea, en la quinta columna yo ya tengo la C. Cada una de estas letras va a estar en una columna distinta. No es que van a estar 2 en una misma columna ni nada. Siempre es una letra por columna, ¿sí? Fíjense acá, la O y el 0 están iguales, porque están en la misma columna, pero en distintas filas. La T y la A están en la misma columna, pero en distintas filas. La D y el 5, misma columna, distintas filas.
y la O y el 9, misma columna, distinta fila. Entonces, yo acá lo que hago es mostrar que lo que sería 0 a 59 lo muestre en la posición 6. O sea que recién a partir de la sexta columna empiece a mostrar el 0. Fíjense que acá se ve claramente que está desplazado una posición hacia la derecha. ¿Sí? Siempre las columnas arrancan acá la 1 y hasta acá es la columna 16. Entonces, una vez que ya mostré esos dos textos, lo que voy a hacer es poner un delay, ¿sí? Poner un delay para que después se empiece a mostrar el incremento del contador. ¿Sí? Como estamos trabajando con 2 milisegundos, es casi que no se nota ese retraso, ¿sí? Pero está ese display, ese delay para luego arrancar con lo que sería el bucle infinito, que es a donde se va a realizar el incremento del contador. Entonces, ¿cómo voy a arrancar con ese contador? Bueno, primero vamos a hacer un bucle while. Como nosotros sabíamos, el while 1 significa que es un bucle infinito y esto lo va a hacer hasta que yo apague el programa. ¿Sí? Entonces, acá estamos viendo una sentencia nueva que es int to str, que esa int to str lo que hace es convertir la entrada que yo estoy teniendo de contador, o sea, estoy convirtiendo un número entero en una cadena de caracteres. Esa cadena de caracteres de salida, que es lo que sería acá cadena, que yo voy a tener con el nombre de cadena, va a tener un ancho fijo predeterminado de 7 caracteres. Y eso siempre va a estar justificado a la derecha. Entonces, si nosotros vemos, si yo acá voy a tener 7 caracteres y lo que estoy viendo es que está siempre justificado a la derecha. O sea, siempre va a estar tirado a la derecha. ¿Sí? Eso es lo que estoy viendo. Hay distintas sentencias de conversión a cadena de caracteres. Nosotros la que vamos a utilizar es int to str porque nosotros estamos convirtiendo un número entero con signo, ¿sí? En este caso son positivos. Entonces, esta es la sentencia nueva que estaríamos viendo hoy. Cómo convertir ese contador a una cadena de caracteres. Si yo no estaría utilizando esta sentencia, se me haría muy difícil poder hacer un contador. ¿Sí? Sí o sí necesito de esta línea de programación para poder hacer ese contador. Entonces, yo acá lo que hago es convertir el número entero de contador en una cadena de caracteres. ¿Y cuándo lo muestro? Bueno, lo muestro en el paso siguiente. ¿Cómo lo muestro? Bueno, diciendo que a la salida del LCD, en la tercer fila, o sea, el tercer renglón, posición 1, ¿sí? Posición 1, muestre lo que sería la variable de cadena, que sería cadena de caracteres. Entonces vamos a analizar renglón 3, o sea, fila 3, posición 1. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? 7.
En 7, esos son todos números en blanco que me están quedando, ¿sí? Contando todo lo que serían signos que pueda llegar a tener o cualquier cosa. Y recién a partir de ahí empieza con lo que serían las escrituras. Entonces, recién a partir de la columna 7, recién ahí yo voy a empezar a ver mi número. Tengan cuidado porque eso que yo les decía es que está siempre justificado a la derecha. O sea, siempre esto va a estar desplazado para atrás. Si yo ahí pusiera, por ejemplo, o cambiaría la posición de la columna, si pongo la columna 2, bueno, en este caso el 4 estaría abajo del 5 y el 0 abajo del 9. No lo puedo correr tampoco mucho para la derecha, porque si no, esto se me quedaría fuera del display. ¿Sí? Eso es otra de las cosas que tengo que tener en cuenta a la hora de utilizar la cadena de caracteres. Una vez de que muestro en lo que sería el LCD, esa cadena de caracteres, tengo que incrementar en 1 el contador. ¿Por qué? Porque cada vez de que paso un bucle, o sea, arranca en 0, pasa, se incrementa en 1 y lo voy a mostrar. ¿Sí? Por eso es que pongo acá el incremento del contador. Y le doy un delay de 1 segundo. ¿Por qué? Porque quiero que, bueno, cuando pase todo esto, recién ahí pase 1 minuto. Esto podría llegar a servirles, ¿sí? Esto le podría llegar a servir si en algún momento quieren hacer, por ejemplo, un reloj. Entonces, que convierta ese número que yo estoy teniendo y que me vaya incrementando en 1. Bueno, y cuando esto llega a 60, que me incremente, porque estos serían los segundos, que me incremente la parte de minutos. ¿Sí? Que se vaya incrementando, incrementando, incrementando. Y bueno, después cuando este se incremente, llegue a 60, perdón, a 59, me incremente el de las horas. ¿Sí? Sería más o menos lo mismo. Repetido 3 veces. Bueno, y ahora viene lo que sería la pregunta, la interrogación. Que if, ¿sí? If, si contador es igual a 60, recuerden que cuando tenía igual igual significaba que tenía una equivalencia, si no estaba asignando algo. O sea, si lo que hay en contador es igual a 60, contador vuelve a 0. Si no se da esa condición, tengo que seguir incrementando de a 1. Una vez de que hice eso, me fijo, bueno, cierro la llave de while con while y la llave del void está cerrada con la llave de void. Entonces, como resultado final, lo que yo observo es que gracias a la sentencia de int to str, lo que puedo hacer es generar el contador automático de 0 a 59. Bien, entonces, esto era lo que se había planteado para la clase de hoy. ¿Hay alguna pregunta que tengan que hacer, chicos? No, yo entendí todo. Ya lo entendí el ejercicio, digamos. Profe, Sí, Daniel. ¿la clase de hoy queda grabada en algún lugar para poder verlo todo después? Ah, Sí, sí, eso. te estamos grabando, así que estás en vivo para Gran Hermano. Claro. Una pregunta, profe. ¿Vos ese programa no lo podés mandar al Classroom o algo para nosotros tenerlo de guía, más o menos? Sí, después se los mando. Sí, Dale, pues gracias. yo sinceramente no entiendo nada de esto trabajo, profe. Bueno, igualmente Porque, ahora íbamos a ver algo del programa anterior porque Tomás me había pedido si no podíamos explicarlo. sí, por favor, pues yo no lo entendí. Bien. Bueno, ¿se entendió lo del programa de hoy? Colo, ¿lo entendiste? Sí.
Bueno, Ramiro, Sí, profe. Diego, ¿vos lo entendiste? Sí, Bueno, me conectó la bueno, mitad, pero bueno, algo rescaté. bueno, buenísimo. Estoy viendo que Lucio se desconectó. Bueno, no pasa nada. Eh, bueno, lo que yo por ahí tenía es que el Colo el otro día me comentó que él lo pudo hacer de otra forma al programa. Colo, ¿vos nos querés contar cómo lo hiciste? Bueno, yo busqué en internet otra instrucción para displayar en el LCD y lo usé con la tabla ASCII. ASCII, Yo, ASCII. Yo ponía el número 48, que en la tabla es el cero, y claro. mostraba el cero. Miren, yo lo que voy a hacer es, acá, Colo, mientras vos hablas, voy a poner la tabla. Sí, acá están todos lo que serían los números. Y como dijo el Colo, el carácter cero en decimal, en el código ASCII, es el número 48. O en hexadecimal, el 0x30. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vos hacías, Colo? Ibas Yo, mostrando. dentro de esa misma instrucción, puse el 48 más una variable, que Muy bien. en el contador va aumentando de a uno. Cuando llega a 9, se reinicia a cero, pero suma un uno en los decimales. Y Ujú. así. O sea, más o Bien, menos me guié con la multiplexación que hacíamos hasta el 9, se reiniciaba y aumentaba un uno en los decimales, y así, hasta el 100. bueno, muy bien pensado, Colo. Eh, Después, si querés y estás de acuerdo, podemos la clase que viene compartirlo para que tus compañeros vean de que había otra forma de resolverlo y no era la única la que yo les estoy mostrando acá. Así que si estás de acuerdo, la próxima clase lo podemos mostrar. Sí, no hay problema. Bueno, ¿alguna consulta, chicos, acerca de lo que quedó del programa de hoy, del contador de 0 a 100? Yo acá lo hice a 59 porque si no la cuenta se va, es muy alta y no terminamos más de ver, pero era de 0 a 100, o sea, de 0 a 99. ¿Hay alguna consulta o alguna preguntita, algo? Si no, hacemos un repaso del último programa que vimos. No, bien, yo lo entendí por lo menos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, vamos eh, a ver el programa de la clase anterior. Profe, disculpame la tardanza, mi abuela me había pedido de urgencia que vaya a hacer unas Hola cosas Guido, con ella. buen día, no pasa nada. Dale, gracias, profe. Bien, vamos a abrir el Proteus que va, porque se nos va. Bien, entonces, este era el programa que nosotros vimos la clase pasada.
¿sí? Un texto que se iba moviendo por lo que era todo el display. Hacía eso 4 veces. Y después quedaba con un texto, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo funciona ese programa. Bien, primero, ¿sí? Algo que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre es que cuando trabajamos con un programa de LCD, siempre tenemos que hacer los módulos de conexión de del LCD. Eso siempre tiene que estar al principio del programa, ¿sí? Arriba de todo. Yo acá en este caso estoy teniendo el LCD siempre en la misma posición. O sea que siempre ustedes van a ver, bueno, no, en realidad variaba porque en el otro estaba en el puerto C. Acá estoy trabajando sobre RB, ¿sí? RB4, RB5, pero fíjense que la conexión es igual a como hicimos en el programa anterior. Ahora, una vez de que yo termino de hacer ¿Esa conexión para qué es, profe? para direccionar el LCD, para decir, bueno, Ah, la línea de habilitación, ¿sí? Está en el puerto 5, en el bit 5, el dato está en el bit 0, el dato 5. ¿Sí? Si yo tuviera 8 bits, el display de 8 bits, acá esto tendría que sumar 4 salidas más, ¿sí? Tendría LCD-D0, LCD-D1, LCD-D2, LCD-D3, ¿sí? y En todos los otros bits. está bien. Ujú. Entonces, como nosotros solo utilizamos un display de LCD de 4 bits, vamos a utilizar de D4 a D7. Listo, buenísimo. Entonces, esto, ¿sí? Eso es siempre así. Eso no cambia nada. Cambia Listo. si yo lo quiero poner, obviamente, en otro puerto, ¿sí? Si yo lo Ujú. quiero poner, por ejemplo, en el puerto C, bueno, lo paso al puerto C, o si lo quiero poner en el puerto A, lo pongo en el puerto A, pero lo único que me cambiaría ahí, ¿sí? Sería acá LCD RA, o RC, o RD, o RE, o en el puerto en el que yo esté trabajando, ¿sí? Sí, sí. Pero Listo, gracias. la estructura es siempre la Sí, misma. siempre la misma. Exacto. Buenísimo. Bien, ahora, como pasó en el ejercicio anterior, nosotros lo que tenemos es los textos que yo voy a mostrar, los defino como una variable tipo char. Entonces pongo char txt1, hola sexto, char txt2, prueba LCD, char txt3, ejemplo, char txt4, LCD 4 bits. Todo esto que yo estoy mostrando acá, esos textos, es lo que yo voy después a mostrar en distintos renglones, ¿sí? Por eso lo pongo Profe, todo separado, ¿sí? ¿cuántas palabras se pueden poner en cada renglón? Y vos tenés que tener en cuenta de que solo tenés 16 filas para mostrar. O sea, no puedes poner, Ah, si son listo. palabras cortas, ¿sí? Como por ejemplo acá, hola sexto, Ujú, claro. ¿sí? Eso sí, son 2 palabras que las vas a poder mostrar en un mismo renglón. Ujú. Pero si vos querés poner 2 Sí, tiene que veces, estar dentro de 16. claro, si vos querés poner 2 Claro. veces LCD de 4 bits en el mismo renglón, no te va a dar, te va a salir cortado, Listo, ¿sí? listo, listo. Y sí o sí, ahí lo que tendrías que hacer es mover la palabra, o sea, desplazarla, como vamos a ver ahora, para que se
pueda ver el texto completo, ¿sí? Ujú. Pero siempre Listo. tenés que tener en cuenta de que las palabras que vos uses no pasen las 16 columnas. 16, listo. Si pasan Listo. las 16 columnas, ahí se corta. Listo. Buenísimo, gracias. De nada. Bueno, ¿Hay un límite, profe, de char texto? Porque yo en el trabajo de contador del 1.99 le metí 99 textos. bueno, No sé eso es si... lo que estábamos hablando antes. No sé si hay un límite, ¿sí? Pero crear 100 textos para hacer el contador como que no era lo pedido. Habría que revisar, porque si te tiró algún error, habría que revisar si están todos bien definidos, ¿sí? Si están todos bien definidos. A lo mejor Bueno, lo que te está pasando es que tengas el problema de memoria del programa, porque generalmente el micro C cuando lo instalás en la versión gratis de prueba, eh, te tira un límite de líneas de programación. Entonces, si te pasás de tantas líneas de programación, te empieza a tirar errores de compilación. Si vos pones acá en ayuda y te dice acerca de... No, acá no era. Eh, activar licencia era. Bueno, ves, acá me parece que yo tengo la licencia, o sea, está activa, no es la licencia gratuita, es la otra. Entonces por eso yo acá no tengo esos problemas. Pero vos te tendrías que fijar ahí si es la versión gratis, que sí, obviamente es la gratis, y por eso puede ser, o sea, capaz que te pasaste de las líneas de programación permitidas y por eso te tira error de compilación. Eso me ha pasado, en un principio me pasó a mí, pero bueno, después, eh, viendo el tema de la licencia, lo pude solucionar. Bueno, acá yo creo la variable de una variable tipo i que yo voy a utilizar después para un for, ¿sí? Acá abajo, que va a ser el que se va a incrementar. Ahora lo vamos a ver. Y creo, lo que hago crear acá, lo que sería una subrutina, o sea, una función de delay. Entonces, si yo quiero cambiar el tiempo del delay, así como ya habíamos visto en oportunidades que nosotros definíamos la palabra de delay arriba, yo acá lo que puedo hacer es crear esta subrutina de delay para que siempre esté este tiempo, ¿sí? Listo. Entonces lo cambiamos ahí. Claro, exactamente. Si vos querés que el desplazamiento sea más rápido o más lento, lo cambias de acá. Buenísimo. Entonces, acá le puse la velocidad de medio segundo para que vaya desplazándose, ¿sí? Ven que tarda medio segundo. Bueno, si yo cambio ahí en lo que es la variable de delay, esa subrutina, yo ahí estaría haciéndolo o más rápido o más lento. Cambio la velocidad del movimiento del texto, ¿sí? Esta función la voy a utilizar únicamente acá, cuando hago el shift left o el shift right. ¿Sí? Lo corro para la derecha o para la izquierda. Pero ahora lo vamos a ver. Bueno, una vez que tengo declarada esa subrutina de tiempo, obviamente que esto no es necesario que esté ahí. Yo esto lo podría haber hecho con directamente la función de delay ahí abajo. Pasa que si yo esto lo tendría repetido muchas veces abajo, yo tendría que, si quiero cambiar el delay, tengo que cambiarlo línea por línea. En cambio, teniéndolo de esta forma, lo modifico acá arriba y ya está. Queda listo. Me cambia el delay en todas las líneas a donde aparezca Move Delay. Entonces, ahora comenzaríamos con lo que es la parte principal del programa. Void main es programa principal.
Ansel y Ansel H, nosotros lo que hacíamos era para configurar los pines analógicos como entradas salidas digitales, que eso ya lo habíamos estado viendo. Entonces lo que hago es aprovechar, ¿sí? Y obtener dos entradas salidas digitales más. Después, C1 on-bit y C2 on-bit lo que hace es inhabilitar los comparadores, ¿sí? Esos comparadores los deshabilito. Una vez de que ya hice eso, esas ¿Y cuatro para qué sentencias, inhabilitar los dos comparadores, profe? porque esos comparadores están para lo que es la parte analógica, ¿sí? Entonces yo no los quiero Ah, listo. utilizar. Entonces, si yo deshabilito eso, también tengo la posibilidad de utilizarlos como entradas o salidas. Por eso los inhabilito. Si yo no lo estaría deshabilitando, estas dos patitas no serían, no se podrían utilizar, ¿sí? Por eso hago estas 4 líneas de programa. Estas 4 líneas de programas se utilizan así para el PIC 16F887. Si yo lo quiero utilizar en el 877A, se puede hacer, pero se hace de otra forma, ¿sí? Esas 4 líneas son únicamente para el 887. Listo. Una vez que termino de hacer eso, comienzo con lo que es la inicialización del LCD. Al igual que como ya lo vimos en la clase anterior y en el ejercicio anterior, esta sentencia tiene que estar siempre, porque si no está, no puedo inicializar el display. O sea que si esto no está, el display siempre va a estar en blanco. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, vamos de nuevo con los comandos, ¿sí? El comando de limpiar el display y comando de apagar el cursor. Una vez de que ya limpié el LCD y apagué el cursor, muestro en la fila 1, columna 3, el texto 3 que decía hola sexto, y en la fila 2, columna 3, muestro el texto 4 que dice Display perdón. LCD, algo así. En el texto 3 dice ejemplo y el texto 4 dice LCD de 4 bits. ¿Sí? Entonces, ahí le doy un delay de 3 segundos. ¿Sí? Podría ser un poco más chico, sí, podría ser más chico. Y luego ejecuto lo que sería el comando de limpieza del display. ¿Por qué? Porque si yo no limpio ese display, no puedo seguir poniendo otros textos. O sea, si yo no hago la limpieza del display acá y quiero poner el texto 1 y el texto 2, se van a superponer. ¿Sí? Entonces, no va a salir el mensaje que yo quiero mostrar. Entonces, para eso, pongo el delay y después de que pasa el delay, limpio todo lo que sería el display. Ahora, una vez de que limpié el display, vuelvo a mostrar, o sea, con el SD out, muestro en la fila 1, columna 4, el texto 1 que es hola sexto, y en la fila 2, columna 5, prueba LSD. Eso lo hago esperar 2 segundos. Y una vez que ya se terminó ese delay, ahí arrancamos con lo que es el desplazamiento del texto. Ese desplazamiento de texto se hace con los comandos, ¿sí? LSD command, LSD shift right y LSD shift left. Acá lo que hacemos es shift right, movemos para la derecha. Shift left, movemos para la izquierda. Entonces, esto lo vamos a hacer
arrancar en un bucle. ¿Por qué? Porque yo lo que primero quiero es que se mueva para la derecha. Y una vez de que fue para la derecha, o sea, cuando se ejecuta el programa, vamos a verlo, cómo lo hace. Fíjense que ahí dice ejemplo de LCD de 4 bits, espera 3 segundos y el primer movimiento es para la derecha. Ahí, cuando yo lo frené, ahí cuando hace los 7 movimientos para la derecha, ahí es donde arranca el bucle del while. ¿Sí? Y ahí se empieza después a mover todo el texto que va para la derecha, vuelve para la izquierda, va para la derecha, vuelve para la izquierda. ¿Sí? O sea que ahí, cuando empieza a volver, ya estoy dentro del while, o sea, estoy dentro del bucle infinito. Entonces, primero lo hago mover para la derecha. Acá podría haber puesto directamente el while, pero ¿cuál era el problema si yo ponía directamente el while? Que si yo corro 8 posiciones para la derecha y después corro 8 posiciones para la izquierda, el texto no va a quedar centrado. Y al no quedar centrado, siempre va a llegar a lo que sería la derecha, no va a llegar nunca hasta la fila 1 del LCD. ¿Sí? Ven que acá llega pasa lo que sería la fila 1, como que se corta el texto Claro, y como pero que te cortan una pasa. sola nomás. Claro, bueno, en ese caso, si yo hubiera puesto que corra únicamente para la izquierda, o sea, sin poner el primer for, eso quedaría, por ejemplo, ahí. Y de ahí arrancaría de nuevo para la derecha. Entonces, Claro, el primer for lo pones para que quede como para centrado y que después quede le pones while. centrado y después, claro, como para que quede centrado, llegue a la derecha y después de ahí empiezo a hacer el while. Listo. Entonces, eso es el porqué de por qué el for está. Tengo un for antes y después tengo directamente el bucle de while. O sea, es como para centrar el texto y después que para cada movimiento que yo haga quede equilibrado, ¿sí? Quede igual. Entonces, por eso lo muevo 4 posiciones para la derecha, hago el for, y igual a 0, o sea, arranca en 0, hasta un valor de i menor a 4 y que en el paso de cada bucle se incremente en 1. O sea que cada vez que vaya pasando por el for se incrementa en 1. Y obviamente se va ejecutando el comando de desplazamiento hacia la derecha. Fíjense que acá yo ya tengo la variable de delay, move delay, que dura medio segundo. Una vez de que ya lo moví para la derecha, arranco con el bucle infinito y bueno, acá hago lo mismo, nada más que pongo un número más grande en lo que sería en i, o sea, arranca en 0, pero que en vez de llegar a i menor a 4, sea a i menor a 8. Y que se vaya incrementando de a 1 en cada paso de ese bucle. Eso lo hace para la izquierda con este comando y una vez de que llega al extremo izquierdo arranca y lo hace para la derecha con Shift Right. Ese era el programa que hicimos la clase pasada, que fue lo que era la introducción a display de LCD. Listo, ya lo entendí. Así que bueno, ya con lo que vimos hoy y con esto que volvimos a explicar, les voy a dar un trabajo nuevo para que ustedes ya vayan poniendo en práctica todos estos conocimientos que aprendieron en estas 2 semanas. Profe, Sí, el video que no te preguntan, ¿dónde queda guardado? yo ahora lo voy a subir a YouTube, Listo, bueno. pero Así veo lo del primer programa porque, o sea, lo primero que hablaron porque no entré directo yo, pues estaba justo manejando.
Está bien, no pasa nada. Yo ahora lo subo a YouTube entre hoy y mañana porque me va a tardar ahora un rato en descargarlo. Así que entre hoy y mañana lo subo y ya les paso el link por el Classroom, así ya lo pueden ver. Listo, buenísimo. Muchas gracias. No, por favor, Daniel. Bueno, ¿hay alguno que tenga alguna pregunta, chicos? Tomás Loria, ¿entendiste Sí, ya lo esto? entendí el ejercicio. Ah, No era, buenísimo. no era tan complicado. Yo, No, era, tal vez te resultó complicado porque había cosas nuevas que no habíamos visto nunca, sí, pero una vez de que ya se explica, bueno, ahí es mucho más fácil de entender. sí. Claro, yo no lo entendía, profe, porque la clase pasada tampoco a la mañana no podía Ujú. y no, o sea, justo estaba trabajando cuando yo estaba la videollamada y no pude escuchar nada. Entonces, cuando dieron el ejercicio no entendía absolutamente nada. Claro, Y bueno, ahora sí ya entiendo cómo se hace. El segundo no, bueno, pero el primero sí. bueno, mejor entonces, Dani. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? De mi parte, no, profe. Bueno, Bueno, buenísimo. Bueno, entonces vamos a dar por finalizada la clase acá, chicos. Eh, yo mañana o entre hoy a la noche y mañana cuando les suba todo lo que es la información y el video, les voy a subir el ejercicio nuevo para que ustedes ya vayan practicando. Recuerden el tema de los proyectos finales, ¿sí? sí. Dale, profe, Bien, buenísimo. perfecto. Bueno, chicos, espero que tengan un buen fin de semana y